Continúa yo. Sí, porque no quiero que Sebastián ya levantó. Sebastián, ¿tienes alguna otra inquietud? No, ya no. No, ya. Bien, vamos a continuar con las exposiciones. La clase pasada había hablado Karim y Ana Belén. Pero en esta clase va a comentar el que desee. Simplemente le alza la mano en la virtualidad y en la presencialidad también. Entonces voy a compartir pantalla de la presentación para que continúen. Ya tengo algunos. Bien. Eso me alegra mucho. ¿Saben qué pasó el año pasado? Estos días así, nadie quiso salir. Era un desierto. Y les puse cero a todos. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, el que crea que no merece cero, alce la mano. Y dígame, profe, yo no merezco cero, quiero salir. Pero bueno, eso fue la siguiente clase, después que les había puesto cero a todos. Bien. Calma, pueblo romano. Ya. Los que primero alzaron la mano fueron. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Valentina Rubio. Ya. Entonces comenzamos con Valentina Rubio y luego doy paso a los que están en la virtualidad y luego doy paso a ustedes nuevamente que están aquí, precisar. Entonces estoy presentando la pantalla. Estamos por aquí. Valentina, por favor. Y el resto, pues, no está de más decir que, por favor, atiendan para que no pierdan el hilo de lo que se está hablando y cada presentación pueda ser realizada en orden. ¿Ya? En otro paralelo me pasó la casualidad de que ya estábamos hablando de la civilización minoica y alguien alzó la mano, profe, yo quiero hablar de la prehistoria. Entonces, no, pues eso ya va pasando. Que espere el siguiente año, el 10º. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, entonces estén pilas, pues no. Ya, eso, no simplemente exponer, sino también escuchar. Sí te escuchan, tienen. Sí. Stonehenge es un círculo de piedra que se encuentra en la llanura de Finsbury. Se cree que fue construido a lo largo de unas 80 generaciones y unos 1600 años, por lo cual su significado pudo haber ido cambiando, pero se cree que ya que el sol se alinea, el amanecer del solsticio de verano con la puesta del solsticio de invierno se alinean con esta escultura, por lo cual se cree que tuvo un origen de carácter ritual. Fue construido a finales del Neolítico y fue una permanente. También se cree que las construcciones, las piedras fueron transportadas desde más de 216 kilómetros de distancia desde Gales en troncos. Bien, gracias. Valentina Rubio. Gracias, Valentina. Stonehenge, ¿no? Hay mucha gente, no sé, un poco orate, ¿no? Que va a ese sitio no sé, a hacer rituales, a tratar de contactar con el extraterrestre y cosas así.
Pero eso hace la gente cuando que no tiene un conocimiento de la historia, ¿no? A veces sale gente pseudocientífica diciendo, no, es que las pirámides no pudo haber hecho hombre. Eso no, eso fue hecho, valga la redundancia, por inteligencia extraterrestre. Y dicen cosas así, ¿no? Pero bueno, eh, eso es cuando se desconoce la capacidad y las habilidades que tiene el ser humano para construir ese tipo de cosas. Ya. Bien, continuamos. ¿Quién desea continuar? Guardando el orden. Yo, profe. Adelante. Listo, profe. Yo también voy a complementar algo sobre Stonehenge. Primero que este es un círculo de piedra. Se lo consideraba antes, esta construcción era utilizada para ritos religiosos y también como una herramienta astronómica. Se lo utilizaba para poder predecir los solsticios de verano e invierno y también para poder predecir las estaciones del año. Las piedras rodeaban todo este lugar. Eran construidas, estas piedras eran de arenisca y piedra de dintel. Se encuentra en Salisbury, Inglaterra. También se cree que duró 1600 años esta construcción, ya que al transportar diferentes piedras desde muy largas distancias, se demoraron más tiempo. Actualmente, Stonehenge es un patrimonio de la humanidad. Normalmente, este suele ser visitado por 1000 personas al día. Muchas gracias. Gracias, Pierre. Tienes 10. Vale, también tienes 10. ¿Quién desea que sigamos? Profe, Desea- ¿podría Yo, continuar? profe. ¿Quién dijo yo? Yo, profe, Gabriel Zurita. Adelante. Del Imperio Persa. Ya. Ese no lo tengo aquí en esta. Han subestimado esta publicación. Perdón, Gabo, por interrumpirte, pero, profe, ¿podría aceptar, por favor, a Aarón, que le había comunicado que estaba con problemas de cámara? Me informa que no le acepta. Eh, ya, no hay problema. Sí, no hay problema. Eh, Entonces, te doy paso para que puedas compartir. ¿Cómo te llamas? Gabriel Zurita, profe. No tengo una presentación, todo es oral. Ah, ya, adelante. Ya, entonces, el Imperio Persa. El Imperio Persa fue el resultado de la unión de muchas tribus que habitaban en la meseta de Irán y que estaba controlada por los medos, hasta que en el año 552 a.C., un caudillo local llamado Ciro el Grande unió a los pueblos y hubo una rebelión persa que duró alrededor de 2 años y que terminó con la caída de los medos. Después de esto fue conquistando más reinos, como por ejemplo el reino de Lidia y Mesopotamia más después. Conquistó Babilonia, que estaba mal defendida en ese tiempo, y otro factor que contribuyó a que Ciro sea amado por su pueblo era que el rey babilonio de ese entonces no era querido debido a que negó la adoración a un dios primordial de su religión. Los reyes persas se caracterizaron por ser muy, daban libertad de cultura y no imponían su religión a los pueblos conquistados. Una demostración de eso es que cuando Ciro llegó a Babilonia, liberó a los esclavos y a los judíos que residían ahí. Los devolvió a Jerusalén y los dejó continuar con sus creencias monoteístas. Después de esto, le siguieron más reyes, como por ejemplo Cambises, que conquistó Egipto, y Jerjes I, que inició las guerras médicas, las cuales terminaron con una derrota para los persas en 3 batallas, que fueron la batalla de las Termópilas, la batalla de Salamina y la batalla de Platea. Después de esto, el imperio persa fue decayendo debido al mal manejo de sus recursos y también porque sus reyes eran muy déspotas, especialmente Jerjes I y Cambises, el hijo de Ciro. Gracias, Gabriel. Tienes 10. ¿Quién desea continuar? Yo, profe. Adelante. Ya, yo voy a hablar de la antigua Grecia. Y igual todo es oral.
Bueno, pues bien, esta fue una de las, se podría decir, épocas en la que la humanidad se desarrolló más, ya que fue una de las poblaciones que desarrolló el arte, la filosofía e ideas políticas que a día de hoy se siguen usando. Cabe destacar que igual dentro de sus aportes, algo principal que hasta día de hoy se sigue haciendo son los Juegos Olímpicos, que todos conocemos. Además, sus construcciones se realizaban en una ciudad que se llamaba Acrópolis, que era como la ciudad de todas las construcciones realizadas por los Pericles, que en ese tiempo también eran como sus autoridades. Una de estas que era más importante era el Partenón, pues en el mismo se desarrolló el número áureo, que como había mencionado en clases anteriores, se desarrolla actualmente también en la arquitectura. Pues también desarrollaron la democracia en la política, pero solo tenían derecho a votar los hombres, esclavos y mujeres no tenían derecho al mismo. Eh, eh, en la antigua Grecia también hubo dos ejércitos que se los destaca por ser uno de los más fuertes y una de sus ciudades principales era Atenas. Pues estos ejércitos eran Esparta y Atenas, cabe recalcar. Eh, Gracias, Antonio. y eso, pues. Profe, ¿puedo continuar con la siguiente diapositiva? O no sé si alguno de mis compañeros quiera... Profe, yo tengo Profe, sobre la cultura olmeca que está antes de eso. profe, Correcto. yo quiero complementar algo de la antigua Grecia. Iba a hablar de la antigua Grecia también. Bien, entonces demos paso a Vivi y luego a Sara. Ya, bueno, que la cultura olmeca fue una de las primeras civilizaciones de Centroamérica, que fue por los años de 1300 a 400 años antes de Cristo. Algo que fue más representativo de esta cultura fueron las cabezas talladas en piedra, las cuales aún siguen en pie. Estas cabezas representaban los retratos de quienes gobernaban en esos momentos. En la actualidad serían los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. Estas cabezas sabían pesar como 40 toneladas, entonces algunos científicos y eso se preguntaron cómo hicieron, porque es bastante y esta cultura tuvo que movilizar esas cabezas. Entonces, un estudio de Bougon en Francia la prueba fue llevar un bloque de 32 toneladas por una distancia de 40 metros. Y entonces se necesitaban 250 hombres. Otro estudio fue en Nias, en Indonesia, y se necesitaban 325 hombres para mover un monumento de 90 toneladas por 4 kilómetros. Entonces esto dio como resultado que esta cultura debió haber tenido una muy buena organización para lograr esto. También la alimentación, pero no hay muchas pruebas ni muchos documentos que hablen sobre su alimentación. Solo está la principal, la agricultura, y también tenían ya el maíz, pero en sí no era algo el maíz no era en lo que se basaba su dieta. Eso, profe. Correcto, correcto. Profe, Adelante. profe, yo también tengo algo de los olmecas, ¿puedo decir? ¿Sí? Ya, bueno, primero, como dijo Vivi, bueno, ellos fueron considerados como la cultura madre en la región de Mesoamérica. También la economía de los olmecas, según evidencias arqueológicas, se han encontrado artefactos hechos con piedras semipreciosas, como el jade y la obsidiana, y con roca volcánica, con lo cual, bueno, esa era la economía también, por lo cual indica que existía una amplia red comercial. También la actividad comercial hizo posible que los olmecas pudieran crecer y desarrollar sus centros urbanos como en San Lorenzo y en La Venta, eh, ciudades que se usaban para fines ceremoniales y actividades de la élite. ¿Qué más le puedo decir? También la religión, se destacaron deidades tipo
andróginas, como figuras que tenían características tanto masculinas como femeninas. También se diferenciaban entre sí por representar diferentes elementos de la naturaleza, como tal vez la deidad del maíz o alguna entidad de agua, etcétera. Y eso, profe. Gracias, Jefferson, eh, por los aportes. Fíjate, la gente siempre dice, las culturas precolombinas, y en un mismo saco quiere meter a todas las culturas americanas. Y en América hay unas culturas muy antiguas, muy antiguas, ¿no? Y la gente siempre dice, los incas, ¿no? Los aztecas. Los incas y los aztecas son, en la línea de tiempo, son muy recientes, muy recientes. ¿Ya? Por ejemplo, los incas son del siglo XII, ¿no? Por el año 1300, ¿ya? Por ahí, 1200, se originan los incas. Son muy recientes. De que han dejado una huella enorme, es indudable. Por ejemplo, están los aztecas. Esos son más recientes todavía. Ellos datan de 1300 por ahí, los aztecas. Son una de las últimas culturas que aparecieron en América antes de la llegada de los españoles. Pero detrás de ello hay un sinnúmero de culturas americanas más antiguas. De ahí lo he ilustrado ahí en la línea de tiempo que tienen en su izquierda, en la pantalla. Los olmecas datan de 1300 antes de Cristo. Fíjense, eso quiere decir que los olmecas estuvieron ahí más de 2500 años en México antes de los aztecas. ¿Ya? Entonces, como había mencionado alguien, por ejemplo, en el caso del sector que ahora es México, los olmecas vendrían a ser como una de las culturas madres. Las siguientes que aparecieron, ¿no? Los mexicas, los zapotecas, etcétera, etcétera, vienen a ser descendientes de esas primeras culturas originarias. ¿Ya? Asimismo, los incas en esta parte del mundo, ¿no? Vienen a ser ya lo último. Y antes de los incas había un número de culturas, como los que hicieron las figuras de Nazca, no sé si ustedes alguna vez escucharon en su vida, o las culturas de Tiahuanaco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Déjame entrar, por favor, porque está encerrada. Hay tres. Perdón, no te puse como consecuencia. ¿Alguien más? Estamos por aquí, ¿no? Estamos por esta época, ¿no? 1500, 1300, 1600 antes de Cristo. Estamos por aquí. ¿Alguien más que desee? Profe, yo quería hablar de Grecia. Adelante, sí. Sara, ¿no? Sí, Sara. Adelante. Bueno, quería hablar de Grecia. En la antigua Grecia se enfocaba mucho en lo que es el tema del arte, la filosofía o los ideales políticos. También podemos ver que estos artistas griegos fueron unos de los primeros en expresar el arte, digamos, en el arte de la anatomía. Podemos verlos en las esculturas. En la actualidad, al hablar de Atenas, podemos decir que fue la ciudad más importante de Grecia, en la cual se centralizaba el comercio marítimo y por las minas de plata. También, como era una ciudad muy importante, se hacían grandes construcciones en estas, como de templos, edificios, etc. Acerca de la democracia, solo los hombres podían votar, las mujeres ni esclavos les permitían, bueno, al hacer el voto iban a lugares llamados ágoras, en las cuales discutían sobre estos temas debatían. También
podían hablar acerca de negocios. Eso es lo que mayormente hacían aquí. Eh, Esparta y Atenas estuvieron en una constante pelea también, ya que fueron ciudades muy grandes, muy importantes, por lo que querían, digamos, ganar el primer lugar, por así decirlo, del dominio. Y gracias. Repito, ¿no? Valentina, Pierre, Gabriel, Antonio, Vivi, Sara y Jefferson tienen 10. Gracias por su intervención. Tienen buenas. ¿Quién desea continuar? Profe, yo Profe, iba, profe, ay, profe, ¿pudiera continuar con la antigua Grecia igual? Sí, perdón un ratito, me faltaba alguien aquí en la presencia. ¿Cómo? Todavía no, ya. Entonces, alguien me decía aquí el nombre, por favor, dígame el nombre. Aarón Acurio, profe. Adelante, Aaron. Sí, profe. También quería decir que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, en el año 1200 antes de Cristo, hasta el 1400, hasta el año 146 antes de Cristo. Otra cosa es igual la arquitectura, que fue una revolución en ese entonces, y las ciudades eran, por ejemplo, las aldeas se construían en polis, que eran como ciudades de estados que ellos tenían su organización así. También se desarrolló lo que es la filosofía y aparecieron personas como Sócrates, Platón, Aristóteles. Otra cosa muy importante fue el realismo que ellos hicieron en sus obras, pues ellos empezaron con lo que es el arte de la cerámica, por ejemplo, la anatomía del cuerpo humano y también las artes plásticas, que también dieron su belleza en esa época junto con junto con los textos literarios, que se llegaron a crear muchos teatros para leer estos poemas que eran contados de generación entre generación, como son las de... Gracias, Aaron. Correcto, correcto. Miren que algunos han hablado de Grecia, pero cada uno ha aportado algo distinto, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál era la capital de Grecia ahí, en esa época? Creo que Atenas, profe. No precisamente. Grecia, la antigua Grecia, de la que estamos hablando ahorita, era una especie de confederación de ciudades independientes, ¿no? Lo que se llama ciudad-estado. Cada ciudad se gobernaba así sola. La Grecia antigua no tenía un capital, porque no había conocido algo así como el rey de Grecia, no, eso no existía, ¿no? Grecia era democracia, y en cada ciudad sus ciudadanos votaban. Entonces cada ciudad era independiente, ¿no? Cuando ocurrían momentos de adversidad, como alguien había mencionado, las guerras médicas, ¿no? Todas las ciudades griegas, ¿no?, que compartían la misma cultura se unían, ¿no? Y claro, ¿no?, en esa unión, ahí sí, algunas ciudades asumían el liderazgo, como Atenas o Esparta, ¿no?, que como que compartieron una rivalidad en todo el contexto griego. Claro, habían otras ciudades, ¿no?, Tebas, Corinto, etcétera, etcétera. ¿Alguien más que desee para quedarme hasta aquí nomás? Porque necesito explicar otra cosa más. profe, yo puedo hablarle sobre profe, puedo hablarle sobre la dinastía, o sea, la China Chang, que está en la anterior diapositiva. Ya te doy paso. Perdón. Solo uno que se van a dos. Sí. La gente tiene que van a dos. Profe. Un ratito, solo les hago una pregunta aquí en presencial. ¿Quién es de aquí son del coro donde las 12? Ya entonces podemos continuar. Ya. Entonces damos paso al tema de la China y después voy a explicar algo que necesitan escuchar todos y de ahí continuamos con lo que deseen hablar, ¿ya?
Adelante. Bueno, los reyes de la dinastía Shang gobernaron en China del 1600 hasta el 1200 a.C. Produjeron asombrosas piezas de bronce, carros con arneses, escrituras y una cultura urbana muy desarrollada. Utilizaron conchas de caurí a modo de dinero y comerciaron en todas direcciones con sus hermosas tallas de jade. El estado Shang se extendía por la llanura de Guangxi y tenía por centro la región noroeste de Henan, donde ya existían pequeñas ciudades. Posteriormente conquistaron y colonizaron nuevos territorios en el sur y crearon algunos principados en las cuencas del Huanghe. Plasmaron una civilización en la que las primeras ciudades se desarrollaron al mismo tiempo que la artesanía del bronce. Bueno, ahora les voy a hablar del Fangding. Estas eran calderos elaborados en la antigua China, con patas, una tapa y dos asas. Eran una de las formas más importantes dentro de los bronces rituales chinos. Estos eran utilizados para cocinar, almacenar y ofrecer rituales durante las ceremonias a los dioses y a los antepasados. Variaban de tamaño, pero usualmente eran muy grandes. También se empleaban para desarrollar sacrificios tanto humanos como animales. Estos sacrificios eran destinados para apaciguar a los espíritus de sus antepasados, ya que existía una creencia ancestral de que los espíritus podían afectar el mundo de los vivos. Desde la época de la dinastía Shang, estos fangding eran elaborados mediante la fundición del bronce y eran utilizados como bronces rituales de alto estatus, que solían enterrarse junto a sus dueños para que los pudieran usar en la otra vida. Ahora les voy a hablar de son. Este es un tipo de vasija de vino de cerámica o de bronce ritual chino, con una forma cuadrada o circular en forma de jarrón, aunque a veces también se podían presentar en forma de animales. Apareció... Gracias. Sí. Respire y bote el aire. Muy bien. Pero dejémosle también a otros alguito para que compartan, por favor. Excelente. Así Perdona, me mismo, emocioné yo. sí, asimismo la civilización china comparte como que esa categoría, ¿no? De civilizaciones fluviales o hidráulicas, ¿no? Que se desarrollaron gracias a que su medio geográfico tenía un río. En este caso, desde China, la China es enorme, ¿no? Tenía 3 ríos, ¿no? El río Yangtze, el Huanghe, ¿no? Y el río Rojo. Bueno, y la dinastía Shang es una de las más antiguas de la China, ¿no? La historia de la China se divide, no tiene una división histórica como nosotros, edad antigua, media, no tiene, sí. Los chinos dividen su historia, la historia dinástica, ¿no? En donde vienen las dinastías, ¿no? La dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing, y así sucesivamente, hasta llegar al siglo XX. Ellos no tienen esa división del tiempo, ¿no? de las edades, ¿no? Sino es por dinastía. Gracias, José, que me envíes. ¿Quién desea continuar? No, aquí yo necesito explicar algo que necesitan ver y de ahí continuamos con los siguientes. A ver, es relativo a lo del producto final. A ver. Y después hacemos un par de minutos de como que un mini receso para continuar las presentaciones. Pero necesito que esto lo vean ya. Tenemos producto final. No, estamos en el proyecto Archimedes, ¿no? Bien, unas precisiones, ¿no? Estas son las obras de arte que ustedes van a representar bajo diversas formas. Entonces,
tomen nota, por favor tomen nota, ¿no? Las obras a escoger. Este de aquí, Javier me hizo una aclaración que es importante realizar. ¿Ya? Muy importante, porque es un performance y... No. Entonces, de esta obra pueden hacer un performance. Sí, Pero pero atenderás de atrás, escuche bien esta parte. no quiero escuchar, por favor, a alguien decir, yo quiero representar a la Venus. No, eso no va a pasar. Así que no se hagan ideas. ¿Ya? Si quieren hacer la representación de esto, les sugiero, ¿no? Está bien. Entonces, hagan, no sé, tengo una sugerencia mía. Hagan alguna pequeña gigantografía, ¿no? De la Venus. ¿Ya? Y el resto de los elementos, ¿no? Eso sí pueden disfrazarse. Pero de la Venus no, porque no requieren ningún disfraz. Entonces, Bueno, tal vez una peluca larga, pero no está permitido. No nos lo van a permitir. No, dejémoslo. Para los otros personajes sí se pueden utilizar, no sé, algún mantel bonito, las cortinas de su casa, ¿no? Sí, los otros personajes sí, ¿no? Pero el personaje central, ese no, si lo quieren hacer, para los que desean hacer, les digo, hagan impresión, ¿no? Y eso sí, representen el resto, ¿ok? Hagan esa combinación, ¿no? ¿Cómo? Ya, el nacimiento de Venus se llama esto. Entonces voy a hacer un repaso dando los nombres, por eso pido, a mí me gustaría ponerle los nombres aquí, pero también espero de ustedes que pongan atención. ¿Ya? Por eso yo le he puesto los nombres, para que me escuchen. Sigo. El que está a su izquierda, ya muchos lo conocen, la Mona Lisa, o también conocida como la Gioconda. Hay un retraso de transmisión. Sí. Permítanme un segundo, chicos, de la virtualidad. Creo que no. Es que se desconectó, ¿no? ¿No? Porque el cable no está. Acabó todo. Regresale. Ah, es que estaba inalámbrico. Sí. Déjale de compartir. Ya se está pasando. ¿Vuelvo? Sí, yo no sé usar esas televisiones. Tú sabes que a tu radio eres el remoto de la casa. Ahí, ya me pasaste. Buenos días. Aquí esperando a que ustedes ven. Nada. Esperen un ratito, muchachos de la virtualidad. Sí, ya nos habían advertido. El B es el de la... Conéctale. Sí. Justo. Pero tienes que conectarte de la... Dale. ¿De qué mismo dice? ¿De dónde voy a desconectar? Ah, ya no hay. Sí.
Sí, ahorita estamos viendo exposiciones. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo se utiliza esta tele? Como son pocos, simplemente un poquito de la red. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Ay. Oh, déjeme intentarle, profe, si vale ya. Bien, chicos, si me escuchan, estamos teniendo problemas técnicos propios de la televisión nacional. Entonces voy a dejar pasar 5 minutos de receso en este momento hasta que podamos reconectarnos aquí dentro del salón de clase, ¿ya? Confirmen si me escucharon. Sí, profe. Sí, profe, fuerte y claro. Sí, profe. Confirmo. Receso para que Si quiero, o sea, mire, hasta ya le pueden mover la tele. si quieres. El profe algo me hizo que se pudo conectar con la computadora sin cable. Donde dice dispositivo de salida. Este te hablo. A ver, ahí prende.
conectar en esto. Estaba conectado, pero se desconectó de nuevo. Con esta es como... Pero no se conecta, o sea, ¿cómo te explico? Se quedó...
Entonces, Solo ampliarle la pantalla. Gracias. Ya. Ok. Bueno, ya terminé también. Ya. Gracias por volver, chicos. Gracias por estar presentes. Disculpen los problemas técnicos propios de la televisión ecuatoriana. Literalmente. Bien. Sigamos. Entonces, a su izquierda, la Gioconda, y a su derecha, la joven de la perla. Sigan. Este que están viendo aquí es un fragmento de una obra mucho más grande llamada la Capilla Sixtina. Las Meninas. Con M. Sí. Meninas. Tenemos aquí el que vimos la semana pasada. La Guardia de la Noche de Rembrandt. El de acá es de Velázquez. Por si acaso. Y este de aquí, Miguel Ángel. Esos son los artistas. La libertad guiando al pueblo. Guillén de la Cruz. Este se llama Sol Naciente. Monet. Noche estrellada. De este cuadro hay una forma particular incluso hasta de apreciar. Hay algunas realidades virtuales en las que uno se pone a ver cómo circula, es decir, concéntricamente cómo se mueve algo, y uno luego empieza a ver este cuadro y es curiosísimo. Y empiezan a ver ustedes también cómo se mueve cada una de las partes de este cuadro, sobre todo las que son espirales concéntricas. Es simpático. Y a ver si lo encuentro. De la animación. Sí, pero no, o sea, tú estás viendo, tú ves la parte virtual que es para comenzar, empiezan círculos concéntricos de darse la vuelta. Y luego tú pasas la mirada hacia el cuadro y claro, te queda, la vista te queda. Ya voy a ver si lo encuentro y le... ¿Cómo se llama el cuadro? Noche estrellada. Noche estrellada. No, voy a buscarlo, a ver si... ¿Hay un grupo de una persona para que haya una obra o siempre van a ser dos o más? ¿Cómo? Siempre van a ser dos o más. Para trabajar en grupo para no determinar. Sí, no puede haber uno. Pero ya lo expliqué la semana pasada. Lo voy a volver a explicar hoy. No se preocupe. El grito, las señoritas de Aviñón. Mire que me dé el celular.
¿Qué están haciendo, por favor, con el cel? Sí, préstame el celular. Por favor. Para que no se entretengan. Sí, yo les conté un cuento al inicio de la clase. Creo. Sí, les conté. Bien. Las señoritas de Aviñón, ¿ya? De Picasso. Son más de Aviñón. Guernica, de Picasso, también. Guernica. G-U-E. La persistencia de la memoria, de los relojes derritiéndose, de Salvador Dalí. La última cena de Da Vinci. El beso de Gustav Klimt. Ya lo encontré. El beso. Ven, cuando quieres, solo para ti. Ya. Digo. El baile en Moulin de la Galette. El baile del Moulin. Moulin, como el Moulin Rouge. Ya les pongo la tabla de Excel. Eso, gracias, profe. El Jardín de las Delicias. De El Bosco. Y la noche de mayo en Madrid. Ok, esos son todos. Fabi les va a compartir, ¿no? Pero está compartido sin el audio para que escuchen las instrucciones. Atienda, por favor, mire a la pantalla, ¿sí? Y siga las instrucciones muy puntualmente. Deje de verla a su compañero y atienda, ¿ya? De todos modos, les he compartido a través del chat a los que están en la virtualidad, si quieren verlo de mejor manera, ¿ya? Entonces, es curiosísimo cómo uno puede ver, pero yo sí sé que pueden concentrar su mirada en la parte de arriba. Esa es la idea, ¿no? Y después, cuando se indique, bajan la mirada y ven el cuadro de Van Gogh. Mírenlo, miren. Miren la parte de arriba. Solo concentren en la parte de arriba. Cuando se indique, bajan la mirada hacia el cuadro. No traten de ver el centro, porque nada. No importa. Les compartí de todos modos, les voy a compartir por el Classroom para que se pueda ver, porque realmente es simpaticísimo eso, ¿no? Para que vean cómo funciona la mente. En la mente ocurren ciertas cosas y nos dejan como encendidos, ¿no? Y de pronto ve a alguien otra cosa distinta y cambian. Ustedes han visto esa realidad en la que le hacen ver un punto en el centro, luego ve para un lado y ve la imagen de Jesús, un rostro, cosas así. Pero ya les voy a compartir, a ustedes en la virtualidad se les compartió, pueden copiar el link y verlo.
Y dura 1 minuto el video. Vean la mitad de ese minuto, la parte de arriba, y luego lastimosamente aquí como estamos con la tecnología de última generación, creo que es más de última que de generación, pero no nos funciona tan bien. Bueno, ya les voy a compartir a ustedes en este plazo. Bueno, que hemos de compartir. Sigue nomás, que están ávidos de hacer la exposición. Bien, gracias. Perdonen. Sigamos. Teníamos las opciones de presentación y para recordarles nomás, ¿no? El performance, que era la actuación de la pintura. De que inventarse una microhistoria pequeñita para recrear ese evento de la pintura. Estoy acá yo. ¿Por qué estás mirando hacia allá? Bien. El segundo, pintura y exhibición. Como les dije, si usted quiere que tiene las habilidades para recrear alguna de estas obras, adelante. ¿Ya? Último, la representación, que eso era realizar un cosplay de la pintura, ¿no? Aquí no era necesario como que actuar, simplemente recrear la pintura tal como se ve, ¿ya? Con materiales. Entonces, ¿cómo hacer? Esto tiene que ver con la forma de investigación que usted va a realizar. Espera. ¿Qué pasó? Sí, que les muevas. Ponle solo uno. ¿De qué? Esta presentación sí se puede compartir. Sí, yo les voy a compartir. Pero yo también comparto lo que me decía la profe Meche. Clase atendida es clase aprendida. Y si usted atiende aquí, ya la información que le pase ya prácticamente es accesorio para solventar alguna duda, algún comentario. ¿Ya? Pero ponga sus 5 sentidos aquí. Muchos dicen, no, es que el profe ya va a pasar en la tarde y leo en la tarde. Ahorita me voy a dedicar a ver los vídeos de la tía Char. Atienda aquí. Y si tiene alguna duda, pregúnteme a mí, que estoy aquí. Cuando se vaya a su casa, no, yo no voy a estar ahí, voy a estar en la mía. ¿Ya? Eso. Vida del autor son 3 ámbitos que tienen que buscar en la investigación. Vida del autor, su familia, donde estudió, sus orígenes, ¿no? El lugar donde nació, vivió, murió, etc. Segundo ámbito, el contexto. Yo les pregunto aquí a ustedes para que puedan entender qué es el contexto. ¿En qué contexto están viviendo ustedes? Cualquiera puede responder. En la pandemia. Ese es el contexto en el que ustedes están viviendo. El que les ha tocado vivir es el contexto pandémico. Ya, mucha gente, yo cuando yo viví el contexto del feriado bancario. Estaba en el colegio. Otros habrán vivido el contexto de la guerra mundial.
¿ya? Otros vivieron el contexto de la Guerra Fría. Y así. O sea que el contexto es todo lo que sucede a tu alrededor. Ese es el contexto. Tienen que investigar el contexto del artista, de cuando vivió él, ¿qué pasó? Por ejemplo, sí, o sea, no sé el contexto cuando hubo las Torres Gemelas, pero ella no estuvo exactamente ahí, sino que estaba presente. Eso podría valer a considerar. ¿Cómo? O sea que exactamente ponemos lo que pasó en todo el mundo, el contexto de todo el mundo, a pesar de que el autor no estuvo ahí. Correcto, ¿no? Sí, no es, el contexto no es lo que pasa, es que cogió la buceta que estaba en la esquina. No, eso no es el contexto. El contexto es todo lo relevante e importante que sucedió mientras él vivió. Como digo, no es la buceta que él cogió en la esquina, no. Es qué otras cosas pasaron alrededor del mundo mientras esa persona vivió. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita estamos todos con mascarilla, pero ¿dónde dice que surgió el virus? En China. ¿Ya? Pero por esas cosas de la vida, el virus se transmitió a todo el mundo. ¿Ya? Mucha gente a lo mejor habrá vivido aquí, pero la guerra mundial era en Europa. ¿Ya? Ya. Dame 2 minutitos. Sí, y ahí te les envío. Ya, Mike. Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El contexto de ustedes es el de las nuevas redes sociales. Instagram, ¿cómo es? Solo Instagram usan, pero bueno. En mi época, en mi contexto, la red social que salió es Facebook. ¿Ya? En mi época no había. Ya, entonces, yo sé que el Instagram se habrá inventado en alguna otra parte, no sé, de Estados Unidos, pero ustedes lo usan. ¿Ya? Entonces, el contexto no es lo que le pasó al vecino del barrio donde vivía el autor, no. Abarca todo lo que pasó alrededor del mundo. ¿Ya? Y finalmente, el contenido de la obra, que se divide en 2 aspectos. El contenido propiamente dicho, que qué es lo que quiere transmitir el autor en sus obras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la última cena que tuvo Jesús acompañado, ¿no? De eso. Ese es el mensaje, ¿no? Por eso hasta el nombre no lo dice, la última cena. ¿Ya? Esa es una parte. Interpretar el mensaje del artista. ¿Ya? Lo que hay dentro de la obra, ¿no? ¿Qué comieron, no? Hay vino, o sea, ¿quiénes están ahí? Jesús, Pedro, Juan, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y el traidor, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Judas Iscariote. Eso. Ya. Eso. Y la otra parte que hay que explicar de la obra es esta parte técnica. Pintó sobre un lienzo, sobre una madera, pintó sobre un mural, una pared, ¿ya? Utilizó acrílico, acuarela, crayones, no sé, témpera, ¿ya? Su estilo es un estilo renacentista, impresionista, ¿ya? Romanticista, ¿ya? Esa es la otra parte, ¿no? La una, repito, es el contenido, el mensaje de la obra, y la otra parte es sobre la técnica, ¿no? Ustedes se darán cuenta que algunas obras son distintas. Por ejemplo, la última cena fue pintada sobre una pared. No es un cuadro que uno coge y carga y cuelga, no. Esta
vendría a ser casi como un mural, se hizo en una pared, la original. Si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, aquí, esta es la entrada de una puerta, ¿ya? Que los otros que han hecho la obra ya simplemente la completan la imagen, imaginando, ¿ya? Y así por el estilo. Eso con estas tres cuestiones, ¿ya? Y ahí tenemos la agenda. Ya hice la presentación del proyecto. En esta semana, o sea, hoy en este día, formar los equipos y escoger la obra. En las siguientes semanas que quedan, que son 3 fechas nomás, la investigación y las conexiones históricas. Ya en enero, en las primeras 2 semanas, la preparación de la muestra artística. Si escogió pintar, es el momento de pintar. Si escogió hacer el cosplay, el momento de escoger los materiales para hacer el cosplay. Si escogió hacer la representación, pues en esas 2 semanas es el momento para hacer los ensayos de la actuación. ¿Ya? Y finalmente, la última semana, del 17 al 21, la puesta en escena y la exhibición de todas sus obras. Ya, eso hasta ahí, chicos. Pueden ir a... Preguntas, bueno, comentarios. lleven sus cosas quienes van para donde Martín. Ah, solo esto, permítanme escanearlo aquí y luego bajan, ¿ya? Ah, ya sí le queda batería. Sí, claro. Porque queda Mejor por- déjanos. Ok. Pero préstanos la... cargador. Comparto la hoja de Excel para que usted pueda ver ahí ¿cómo es? ¿Dónde debe escribir? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Donde dice, aquí están las obras, en la primera pestaña. Ya les comparto el enlace para que puedan ingresar. Ahí está. Que se cargue un segundo. La hoja de Excel y la presentación se las voy a compartir en la tarde en Classroom para que lo tengan. Ahí está el enlace que les acabo de compartir en el chat para que puedan ingresar a la página. Les voy a aumentar el tamaño para que puedan apreciar, aunque ya algunos no están ingresando. Entonces, en la primera tabla está la secuencia de las obras, con el artista, el año, la corriente artística y el tipo de presentación que le sugiere. ¿Ya? Cuando dice performance, es la actuación. Cuando dice exhibición, es cuando pueden pintar, ¿no? Y exhibir. Y cuando dice representación, es el cosplay. ¿Ya? ¿Okay? Entonces,
En la segunda hoja, donde CD, aquí están los nombres de las obras, ¿no? En negrita. Y en la parte inferior de cada uno están los espacios para que anoten los nombres de quienes van a integrar los equipos. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes en este momento. Entonces, les daré unos minutos para que conversen, se pongan de acuerdo, hablen, negocien, decidan qué hacer. ¿Ya? Pueden formar equipos entre los dos paralelos, siempre y cuando... Muchachos, por favor, escuche el resto de instrucciones. Escuchen un segundo, un ratito más. Pueden formar equipos entre los dos paralelos, CD. Ojo, siempre y cuando esa condición no sea impedimento. Lo que no quisiera escuchar es que, es que le pusimos a este compañero que está en virtual, y como está en virtual no hizo nada. Eso no quiero escuchar. Y otra cosa, la virtualidad no es un limitante. Es más, quienes están en virtual tienen los recursos en su casa, ¿no? Ojo, no mando a comprar nada, por si acaso. Pues ahí les dije, ¿no? Utilicen alguna sábana, algún mantel, ¿no? Si es el caso, la planta de su casa, no lo sé, ¿ya? Pero tienen la facilidad de grabarlo, ¿no? Y presentarlo. ¿Ya? Eso es por lo que están en virtual. Eso, chicos. Entonces, adelante. Ahí está el cuadro. Si tú encuentras la forma de cómo todos puedan participar, pueden participar con mente virtual, sí, pero eso a los que están aquí en presencial, les obligaría a, no sé, a movilizarse a algún lugar donde lo puedan hacer. ¿Ya? O esa persona tendría que venir aquí, ¿ya? Con previa autorización de José Miguel. ¿En Classroom? Ya lo voy a compartir. ¿Ya? Pero ojo, solo tendría que venir para la presentación del producto final. No quiere decir dónde encontrarla en serie. Esto lo fui a buscar para ver si nos ayuda con la novela. Lunes. Ya te voy a pasar el día, Selene, para que el día. Si les pido que se animen, voy a quedar esperando. Ustedes decían O sea, tendría que hacerlo para la presentación. Dependiendo de cuál será. Claro. esa pregunta Porque si es un performance,
Claro, tenía la idea de traer unas fotografías y explicar aquí yo, mientras mis compañeros comparten pantalla de la obra y explican en virtual. También puede ser. Explicar una parte, Sí, claro, lo que se usa. Sí, puede ser. Yo te estoy compartiendo en clase, sí, para que lo puedan bajar. Mientras tanto, por favor, un aviso, se me pasaba, disculpa, Dani. En la hoja de link, ya de las calificaciones, en lo que corresponde a las participaciones, por ejemplo, la que hubo de Jamboard, con lo de, ¿cómo se llama esto? Con lo del caballero de madera oxidada, ¿ya? Algunos no presentaron nada, pero de todos modos tienen ahí la palabra cero. No se olvide lo que le dije. Si usted quiere que yo le pueda contar las participaciones conmigo para eliminar ese cero, debe ser por lo menos 3. Por ejemplo, y lo voy a mencionar porque todos tienen acceso a eso. Eric, por ejemplo, que no es de este paralelo, pero Eric Cancún sacó un 0. Pero ya se ha reivindicado, ya hizo 5 participaciones. ¿Qué quiere decir? Supongamos que hoy termina el aporte. Eso quiere decir que le voy a tomar en cuenta 2 de las 5. ¿Ya? Entonces hay que participar si alguno tiene un 0 por algún motivo. Si tiene un 1, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué no es? Simplemente puedes. Ya compartí ahorita por Classroom. Ya les compartí por Classroom el Excel y el otro. Nosotros terminamos el verso 9. No, ahí está. Entonces, puedes el número. Por ejemplo, En esta obra, sí. En la obra de acá, entonces, yo te comparto lo abras, y la resuelvas. No es cerrar, ¿sí? Es solo para que. Sí. Claro, no te puedes compartir. Entonces mañana ya dije, ¿Recuerdas eso? para mí es el tema, profe, para que haya acceso. O sea, o tú puedes ver, tú sí puedes ver las preguntas. Ya, entonces, ya, me enviaste el día de mañana. ¿Tienes una pregunta? ¿Me escribes la pregunta y me escribes tu respuesta? No. Solo escribes como un mensaje en el chat. Nada más. Solo transcribes la pregunta y escribes tu respuesta. ¿Verdad? Si me pones, bueno, también voy a recordar que no te lo preferí. Pues claro que no. ¿Qué quieren hacer? No quiero muerto feo. ¿Qué quieren hacer? Saltar por la ventana. ¿Cuál quieren hacer? La de la presentación. Uy, Jesús. O si no, que alguien haga de reloj de retiro. ¿Sí? ¿Sabes qué? En las notas subes ahorita vuelve a escribir que no les estás exigiendo que hagas una cosa, nada, que porque de pronto algún papito alguien dice algo, está en el Classroom, ya le queda más. El que me están escuchando, chicos, dice, no mando a comprar nada, por favor, no vayan a estar diciendo, ay, papá, mamá, sobre todo en esta época, que hay de muchos gastos en las familias. No estoy mandando a comprar nada, voy a valorar la creatividad de los materiales que ustedes usen
para hacer el cosplay. No estoy mandando a comprar disfraces, ni máscaras, ni nada. Con cosas de la casa, ¿no? No sé, el sombrero del abuelito, la chalina de la abuelita, ¿ya? Cinturón, alguna pistola de juguete, ¿ya? Hay muchas cosas en la casa. Y tienen tiempo para ser creativos, ¿no? Porque el producto final es para enero. Entonces, tienen mucho tiempo para ir creando. Ahora, si usted quiere ser creativo 24 horas antes, va a ser muy difícil. Por eso, puede hacerlo, ¿no? Si lo logra, genial. Pero, de una vez empiece elaborando lo que usted quiere representar, ¿no? Desde ahora mismo. Así le va a quedar más fácil corregir los errores. ¿Y no? Cuento. Por favor, chicos, no se olviden al lado de poner el nombre en la hoja de paréntesis el paralelo, ¿no? Si son C o D.
La capilla, miren, no sé, yo pongo una sugerencia del tipo de presentación, pero pueden haber combinaciones que yo les voy a ir explicando conforme vayan elaborando el proyecto. Por ejemplo, yo sugiero que la Capilla Sixtina le explique, tengan la obra ahí, hagan una, no sé, una especie de fotografía, o la proyecten y la tengan ahí. Pero a lo mejor si quieren hacer algo más, ¿no? Pueden hacer la representación de alguna de las escenas. Claro. ¿Ya? La Capilla Sixtina tiene algunas escenas del Génesis. Eso ustedes van a ir descubriendo cuando investiguen. Ustedes pueden ir a coger una de esas escenas y representarlas. Pero lo que sí tienen que hacer todos es explicar. No, otra. Nos compartieron sobre la integral. O sea, no formularios, material, siempre con material se enviaron, no sé si la semana pasada. Desde el Ministerio de Educación. Pero ¿para qué? Te voy a decir que yo estoy en un curso al respecto. Esperen 16 semanas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Capilla Sixtina, pongo 2, pero si a lo mejor quieren representar y necesitan otra persona más, puede cambiar el número de personas. ¿Ya? Ese es un número referencial que yo les doy. ¿Ya? Pero dependiendo del trabajo que vayan a hacer, puede variar. Uno de los podemos hacer. ¿Cómo? En uno de los podemos hacer. ¿Y cuál obra? La vecindad del Chavo. Profe, una pregunta. Profe. Si usan la creatividad, hasta eso lo pueden interpretar. Profe. Adelante. Disculpe, ¿se pueden dibujar cualquiera que escojamos o tenemos que, o cuál se pueden dibujar? Que se hace pintar. Te pregunté si lo que has escogido es para pintar.
Disculpa porque no lo escuché muy bien. Te estaba preguntando si la obra que escogiste o que vas a escoger es para pintar. No creo que está como para pintar, pero ¿se le podría cambiar o tenemos que cambiar a otra que dice? Ya, puedes cambiar. Ahorita este es el día en que ustedes pueden cambiar. Ya, pero deben ser de todas las obras que están aquí. No fuera, sino escoger entre todas las obras de aquí. Ok, profe. Ok. Ahora sí. Solo con esta obra de aquí. Podemos usar la diferencia de 4 personas. De 3, sí. Podría ser. ¿De 3 o de 4? Sí, por ejemplo, usen la creatividad. Alguien puede hacer de lado. Si alguien Profe, hace- profe. Claro. yo pongo, no sé. No, 3, 4 personas ya. ¿Alguien tenía otra duda? Profe, yo tengo una duda. En el Jardín de las Delicias podemos ser solo 3 porque me parece que nos distribuimos muy bien el trabajo. Por supuesto, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. Incluso pueden dividirse ahí el tema porque el Jardín de las Delicias es como una especie de tríptico, ¿no? Y tiene lo que es el paraíso, lo que es el jardín central y después las llamas del infierno, de lo que parece ser el infierno. Sí, pueden ser entre 3. Muchas gracias, profe. Ok. Ríanse muy discretamente. Ríase en silencio. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Dani, ya espérate un rato. Espera un ratito que está revisando acá también en la
presencialidad del profe Dani, ya viene y ya le hace la pregunta. ¿Ya? Entra, sí, entra al campo y revisa, ya subí, ya compartí. A ver, tienen una consulta. Pregunten. Ya, en la última cena usted puso en el Excel que eran de 14 personas, pero en realidad solo van a aparecer 3 en la dramatización. Ya. Sí, te digo, las cantidades son referenciales. Hasta, Ah, o sea, podemos hacerle grupo de 13, aunque sea de 14. sí, 13, 14. Ah, ya, profe, gracias. Pero, por ejemplo, eso dependerá de su creatividad. Miren, hasta 6, 7 personas pueden hacerlo. Quienes están, por ejemplo, interpretando los personajes principales. Y el resto puede ser una impresión. ¿Ya? Entonces tú proyectas el cuadro, por decir así, o el fondo, tienes el fondo del cuadro, y solo actúan 6, 7. ¿Ya? Lo que yo puse es un valor referencial en el que, si quieren, máximo 14 pueden estar ahí. Más no, menos sí. Entonces, si alguno no quiere estar ahí, puede salir y haga otra cosa. ¿Ya? Entonces, pero los que quedan trabajando ahí, utilicen la creatividad para que les quede bien, sin necesidad de tantos extras. ¿Ya? ¿Cómo puedes reemplazar un extra? Pues, no sé, como te dije, puedes utilizar un fondo de pantalla, ¿no? Y los que están en la figura central de la mesa son los que participan. ¿Ya? Eso. Sí respondí a tu pregunta. Confirma. La Gioconda, o sea, la princesa podríamos hacer de 3 o 4 personas. Por ejemplo, la creativa. ¿Qué van a comer? ¿Helado entre todos? ¿Qué la va a tener ahí? ¿Cuándo le va a poner el velo? El otro le va a dibujar la sonrisa. ¿Has visto esas parodias de la Gioconda que se ponen así con filtros y todo eso? Póngase ya que pasamos ahora así. Como tipo Mario. Ajá, 4 personas. ¿Y qué? ¿Se van a hacer body painting así? Ajá, y por ejemplo en otros nos ponemos gafas o... Podría ser. Todo depende de la calidad de lo que salga. Sí, por ejemplo, eso sí me voy a dar cuenta. Tanta gente para un producto final que como que... o sea, ¿para qué llamar tanta gente? Pero si llaman tanta gente y el producto es bueno, buena calidad... Sí, es que lo que decía el profe era que la Gioconda, como es solo una persona, hablamos de 4, pero le hablamos como, listo, eso, Gioconda si le ponen full filtro, y le hacen como unos gafas, ajá. Sí, puede ser, en ese caso sí. Sí, en ese caso sí. Y ahí están combinando dos corrientes artísticas. Simplista y pop art. Claro, sí. Ya, entonces... eso. Ya, sí. Asimismo, por ejemplo, tengo la obra La libertad guiando al pueblo, que a lo mejor 3 personas ahí pueden hacerla y el resto pueden utilizar recursos como fondos de pantalla, impresiones o proyecciones para proyectar al resto de integrantes. ¿Ya? Entonces, solo 3 podrían participar ahí.
Las meninas igual, podrían participar solo 4, ¿no? Les comparto aquí. Y el resto también lo pueden hacer mediante imágenes. Así como les dije al inicio de la clase, la Venus puede ser una imagen Y nada más. y el resto, eso sí, ¿ya? Claro. Sí, me toca salir de evento. Ya, por ejemplo, en este de aquí, a lo mejor los personajes principales o los centrales pueden ser representados, que yo diría podría ser el pintor, la niña de blanco y cualquiera de estas dos. Y el resto puede ser, puede seguir estático. Puede ser una imagen, una proyección. Sí, a ver, alguien que me estaba preguntando a través del chat, lo que yo les pongo es una sugerencia, ¿no? Pero si creen que pueden realizar un cosplay, el performance o la exhibición por su cuenta, y no hay problema, ¿ya? Yo les he sugerido, por ejemplo, que en este cuadro de aquí lo hagan una actuación. Pero si alguien cree que puede pintarlo adelante, píntelo, ¿ya? A mí me gustaría que algunos pinten para que se pueda realizar una exhibición en los pasillos de aquí de básica, ¿ya? Acá también yo les he dicho que hagan una actuación, pero si también lo pueden pintar, adelante. ¿Ya? Y así mismo, ¿no? Si alguien cree que puede hacer un cosplay de la Mona Lisa, hágalo. Si otro dice, yo puedo hacer una pintura de la Mona Lisa, hágalo. Lo que yo les pongo ahí es una sugerencia. Pero al final quien decide es usted, ¿ya? Eso que me preguntaron en el chat del Hanao. Sí, otra duda que he tenido, cualquiera que cojan pueden pintar. Si usted cree que lo puede reproducir, adelante. Y no necesariamente es una reproducción exacta. Puede hacer usted su propia versión. A lo mejor, por ejemplo, si ha escogido la señorita de la perla para dibujar, no necesariamente tiene que hacerlo igualito. Puede cambiarla de estilo, ¿no? Hacerla como que estilo cubista, ¿no?
o impresionista, o sea, cambiarle el estilo. Para los que han escogido alguna actuación, ¿no? No es simplemente actuar, ¿no? Hacer mímica, sino también crear un pequeño diálogo, ¿no? No sé, hay algunos que han escogido el Tren de Mayo en Madrid, ¿no? ¿Qué diálogo podrían colocar ahí? Escuchen acá un ratito porque... Un ratito atiendan. Sí, porque se escucha una interferencia. Y les va a servir de pronto para lo que van a hacer. Ponga atención. Sí, por ejemplo, tengo esta obra de acá que algunos han escogido. No es simplemente hacer la mímica, ¿no? Sino que yo estimo que ahí, en esa representación, habrá alguien que diga, no sé, preparen, apunten fuego, ¿no? Parte de la representación. Y tal vez algún grito o algo del fusilar. Ajá, un ruido, ¿no? Ruido, algo, claro. Se conoce como el foley, ¿no? Poner un ruido de un disparo, no sé, ¿ya? Por ahí ha de quedar alguna, no sé, alguna camareta del año viejo. Entonces ahí le va a dar más dramatismo. No, mentira. Una funda plástica. No, miren. Varias fundas plásticas, sino esas fundas que guardan los adornitos de esos de porcelana, tienen un montón. Ya, otra es que, aparte del diálogo, los ruidos, parte de la actuación, también debe haber una música de fondo. ¿Ya? Este caso. Todo lo que haga de su presentación, no quería decir esa palabra, pero creo que va, la mejor, ¿no? Es decir, que se vea de la mejor manera posible. Es la idea. Bueno. Ese fue el tiempo.